todos y bienvenidos. Vamos a hablar en esta charla, en esta presentación que se llama Estrategias de la representación en la economía digital, acerca del sector tecnológico, que creo que como buena cuenta dan estas jornadas, pues es uno de los principales catalizadores hoy en día de la innovación. Actualmente este sector se ha convertido en una palanca fundamental para economías como la Comunidad Valenciana, donde está ganando peso día a día. Por irnos a las cifras, en 2023 la economía de la Comunidad Valenciana se valoró en 22.347 millones de euros y representa ya el 18% del PIB autonómico, contribuyendo a un 8% de la digitalización total en el conjunto del Estado. Estos datos reflejan la relevancia y el potencial del sector en la Comunidad Valenciana, un sector que, pese a su notable y creciente importancia, pues tiene todavía muchos retos por delante, espacios donde crecer y áreas de oportunidad donde fortalecer su presencia. De todo ello vamos a hablar hoy aquí en esta mesa, que creo que cuenta con invitados de excepción, a los que voy a presentar un poco, a profundizar un poco más en sus biografías. José Manuel Alcaina, a quien tengo aquí a mi derecha, es socio y consejero de Labyrinth Sistemas y es un profesional con una amplia trayectoria en el sector tecnológico. Actualmente es socio y consejero en Labyrinth, como mencionaba, y también es una compañía valenciana líder en tecnología y desarrollo software. Ocupas, además, José Manuel, la vicepresidencia del Instituto Tecnológico de la Informática, así que muchas gracias por estar hoy aquí y por darnos tu visión. Santiago Jimeno, bienvenido, es socio director de Asuntos Corporativos de la empresa 480, cuyo consejo de administración formas parte de él, y entre tus funciones pues, está el desarrollo de negocio a nivel nacional e internacional, y la dirección de la Oficina del Sector Público y representación de la compañía en distintos foros, tanto aquí en España como en LATAM. Y por último, Paco Jiménez, director corporativo de Encamina. Vamos a hablar un poquito de Encamina, ¿no? Que es un proyecto empresarial que comienza su andadura en el año 2000 y desde entonces pues se ha consolidado como una consultoría tecnológica especializada en soluciones cloud y de inteligencia artificial sobre plataformas de Microsoft. Además de esta labor, pues Paco es vicepresidente de la Asociación Empresarial del Camp de Morvedre y también es miembro del Consejo Rector del Instituto Tecnológico de Informática, ha formado parte de la Junta Directiva del capítulo español de IAMCP, de la Red Internacional de Partners de Microsoft. Así que muchas gracias, Paco, por estar con nosotros hoy aquí y aportarnos tu conocimiento. Como podéis observar, contamos con perfil de primer nivel para esta charla y sin más, pues me gustaría pasar a hablar con ellos. Si te parece, Santiago, podemos comenzar contigo. Hemos dado algunas cifras, pero me gustaría que profundizases un poco más en cuál es el peso del sector de las empresas tecnológicas en la economía de la Comunidad Valenciana en la actualidad y si crees que tenemos capacidad para crecer y para hacernos destacar dentro del panorama nacional. Bueno, pues buenos días y gracias a todos por estar aquí. Yo, por empezar por el final, ¿no? Por crecer, yo espero y deseo que sigamos creciendo, ¿vale? Como empresas tecnológicas en esta región. Es una obligación que tenemos las empresas y es una obligación necesaria para no quedarnos atrás de todo esto. Tenemos una base buena, tenemos talento, tenemos universidades, tenemos formación profesional dual, con gente con altos grados de capacitación, o sea, tenemos buenas materias primas y lo que necesitamos pues es esto, es seguir creciendo y no quedarnos detrás ya no con una visión regional, sino con una visión global. Yo viajo mensualmente a Latinoamérica y ves ahí, no digo cada mes, ¿no? Pero ves unos crecimientos y unos posicionamientos a nivel global muy interesantes, ¿no? Y son retadores para aquí, para Europa, diría yo también, ¿no? Y luego con esta situación global, pues es que no nos queda otra que crecer en el ámbito de desarrollo, de innovación, investigar. Y lo que creo es que deseo que sigamos creciendo todos y que para crecer necesitaremos las empresas tecnológicas competir, pero creo que también colaborar y eso también muchas veces es un reto, ¿no? Yo trabajo en muchos proyectos en cooperación y te sientes muy cómodo cuando esta cooperación es real, cuando no hay problema en compartir datos, cuando no hay problema en tener grupos de trabajo conjuntos
Y creo que ahí sí que debemos de tener una mentalidad abierta, porque eso creo que es una necesidad en crecimiento. Y lo otro que planteabas es a nivel regional, ¿no? El tema regional. Yo creo que en este aspecto sí que tenemos mucho que hacer. Aquí creo que desde el punto, y es mi opinión, desde el punto de vista regional, sí que creo que necesitamos definir y trabajar un plan de acción. O sea, a veces hablamos de crecimiento tecnológico, de ser un hub tecnológico, de lo que sea, ¿no? Pero yo creo que esto son palabras. Para trabajar en este ámbito necesitamos, no sé si la palabra es creérselo o no, pero sí un plan de acción, generar confianza, generar un valor territorial, un respeto territorial, tecnológico, social, económico, y creo que ahora no estamos en este rol. Por la parte pues, política, creo que ahora no está el foco metido en definir un plan de acción potente y serio para ser un hub tecnológico, para ser una región tecnológica en crecimiento. Esto no va de construir un edificio, esto va de un plan de acción territorial en el que unamos talento, crecimiento, formación, en el que unamos un plan de acción, un plan de inversión, en el que no nos conformemos en que monten un almacén de Amazon en Onda. No tiene sentido esto que montamos. O sea, tenemos que hacer un tema muy estructural, muy bien pensado, con mucha inversión y a mucho tiempo, ¿no? Muy focalizado en algún ámbito, es mi opinión, ¿eh? Y el problema no más que por esta sensación, ¿vale?, es porque sí que veo que hay otras regiones que sí que lo están haciendo. Entonces es como cuando empezamos a correr un maratón y empezamos en el equipo final, ¿no? De decir, ostras, que llegará un punto en el que no podremos alcanzar y esto va a una velocidad brutal, ¿no? Y aquí es un poco donde yo creo que sí que hay un tema por hacer, por analizar y por trabajar conjuntamente, ¿eh? Yo creo que aquí las empresas tecnológicas, los actores tecnológicos de la región deben de trabajar en una dirección y en un sentido para empujar, para coger esta velocidad de crucero. Hablando precisamente de ese valor, de aportar valor territorial, y pese a la importancia que es el sector tiene, y eso es obvio y necesario, una de las patas fundamentales que va a ser absolutamente primordial es la representación del sector, como es visto, como es entendido. ¿Existe una necesidad, Paco, de estar representado, pues ya sea ante las administraciones públicas, ante el resto de players, entre la propia sociedad? Y si crees que existe, ¿cómo crees que puede articularse o cómo deberíamos hacerlo? Bueno, yo creo que sí que es una demanda histórica del sector, ¿no? Tener una representatividad ante la sociedad, ¿no? Tradicionalmente siempre se ha hablado de la administración pública como el gran interlocutor. Es cierto que la administración pública no deja de tener su peso, en la definición de políticas, y que muchas veces nos encontramos con planes sectoriales donde el sector tecnológico ni siquiera aparece, y aparecen sectores totalmente respetables como la cosmética, que no deja de ser importante, pero estamos viviendo en un mundo donde la tecnología es el vector de cambio fundamental, que probablemente en los próximos años vamos a ver cómo convierte nuestra sociedad desde el trabajo a las relaciones humanas, la comunicación, etcétera, con el advenimiento que ya está aquí de la inteligencia artificial y muchas otras cosas que aún nos han de sorprender. Y la tecnología no está en el discurso, la digitalización, ¿no?, en general no está en el discurso político, no aparece. Entonces, y no aparece en parte porque los que estamos en este sector tampoco hemos sido capaces de consolidar un proyecto que nos represente y nos dé visibilidad ante la sociedad. Primero la Administración, luego el resto de agentes sociales, desde otras asociaciones empresariales que no dejan de ser importantes, a centros de formación, universidades, centros de formación profesional, donde pongamos en valor que está muy bien formar en otras carreras, pero realmente la demanda de estas especialidades, y aquí el colegio lo está haciendo continuamente muy bien, además Alejandro es un firme instigador de que tenéis que organizaros, nos obliga a tener
creo que esa responsabilidad, ¿no?, de organizarnos para dar representatividad, visibilidad y buscar influir en la sociedad de la manera que podamos y, además, pues bueno, afrontar nuestros retos compartidos de una manera única, pues creando estos planos que hacen falta. ¿Cómo hacerlo? Bueno, eso ya es un tema también que se ha debatido muchas veces y que, bueno, yo creo que ahora estamos en un punto donde, vista esta necesidad, estamos viendo cuál es la forma más adecuada de hacerlo, ¿no? Y, bueno, todavía no está totalmente definido, pero, desde luego, sí que hay, creo que por primera vez, una voluntad de algunas de las empresas más representativas del sector en la Comunidad Valenciana de organizarse para crear este foro de confluencia y de representatividad del sector. Esa confluencia va a ser fundamental. José Manuel, me gustaría también tener tu opinión en función de esta representación, pero sobre todo también, aparte de esa opinión sobre cómo crees que debe articularse, me gustaría conocer tu opinión acerca de cuáles crees que van a ser los principales retos a los que os vais a enfrentar a la hora de buscar esta confluencia. Muy bien. Bueno, primero, gracias por la invitación. Enlazando con lo que decía Paco, que empezaba Santi y luego seguía Paco, yo creo que hay un trabajo pendiente que va muy enfocado a algo que es la marca Comunidad Valenciana. Creo que ahora ya hay una infraestructura local que debería permitir empezar a dar visibilidad a esa marca. Creo que es necesario y eso engarza perfectamente con esa necesidad también de tener un órgano representativo que se está moviendo ya en la línea de ver cómo es posible que esa marca valenciana consiga en parte solucionar uno de los problemas que tiene este sector, que es el tema del talento, el tema de tener gente, atraer y retener gente, y luego el tema del tamaño de las compañías. Para competir en un mundo cada vez más complejo tenemos que ser más grandes y por eso significa, de alguna forma, el garantizar que tenemos esa masa crítica para seguir creciendo. Entonces, en ese proceso, yo creo que es necesario ir pensando cómo vamos a buscar ese tipo de interlocución. Hay asociaciones en Valencia, y yo soy vicepresidente del ITI, el cual, pues, creo que Laura Lucina estaba por aquí. Esa labor se está haciendo como la está haciendo el colegio, de una forma, yo creo que reiterada, pero también estamos dándonos cuenta que el entorno de la tecnología no se está quedando, ni mucho menos en las empresas informáticas de toda la vida. Se está expandiendo de una forma donde el concepto de base digital cada vez es mayor. Hay muchas compañías donde ya se diluye lo que sería el concepto puro sectorial con el entorno de la tecnología. No pueden vivir sin una base tecnológica realmente, digamos, crítica y yo te diría determinante para su funcionamiento. Entonces, yo creo que es el punto donde tenemos que empezar a movernos. Tenemos que ver cómo podemos conseguir que esa marca nos defienda, nos anime a que la gente venga aquí, que la gente se forme aquí. Hemos de ser conscientes que para esta fase necesitamos unos skills y unos conocimientos en tecnología que en muchos casos todavía no existen, o si existen son mínimos, pero si no somos capaces de crearlos y de atraerlos, no podremos seguir este proceso de evolución. Entonces, yo creo que ese es el gran reto, es ver cómo podemos conseguir que desde Valencia demos ese paso que no será como se intentó en el pasado, que hicimos otras intentonas que yo creo que estaban más ligadas al entorno más convencional. Dar un paso que además complemente a todo lo que hay en este momento en el entorno y que ayude a ver este modelo de relación y de interrelación e influencia con los agentes, el sector público por descontado y toda la parte de la administración, pero con las grandes asociaciones de empresarios, con España y con Europa. Europa en este momento está moviendo muchas fichas en el entorno de la innovación y la tecnología y tenemos que estar ahí como región. Y no somos la primera región que estaría allí. Hemos estado en muchas ocasiones donde hay otras regiones organizadas en Europa que se están moviendo y que llevan un camino adelantado que nosotros creo que no lo hemos hecho. Santiago, salir más allá del sector, atacar todas esas bases tecnológicas que hoy en día son fundamentales en todas las empresas. Estamos hablando de eso, pero es un gran reto. ¿Qué mecanismos crees que serían los más eficaces pues, para garantizar un poco que estas propuestas de estas entidades representativas fueran efectivamente representativas y satisfaciesen pues, todas las necesidades de todos los sectores? La pregunta es, perdona. La pregunta es, la tecnología ahora mismo apela a todas las empresas. Sí, correcto.
no puede quedarse esa representación simplemente en el sector tecnológico, porque la tecnología está en todas las empresas. ¿Cómo llamas a la puerta de todas las empresas y les dices, oye, aquí también están tus intereses? Yo creo que aquí es muy importante lo que comentaba de cambiar de introducir esta variable de empresa de base tecnológica, porque muchas veces nos encontramos, yo el otro día visitaba una multinacional que hace cerraduras digitales y ellos nosotros no hacemos, nosotros somos una empresa tecnológica, pero si haces cerraduras, pero somos una empresa de base tecnológica. Entonces yo creo que ahí sí que mi sensación también y mi visión es que en ciertos perfiles de compañías que podríamos decir industriales están cada vez teniendo más conciencia de que esta capa tecnológica va al P&L anual. O sea, entra y las tomas de decisiones, de inversiones, de gastos y de todo computan. Entonces, creo que ese reto cada vez está, en ciertos segmentos de empresa, cada vez está siendo más claro. Y cada vez también te piden, como empresa tecnológica, un poco que les ayudes a representar ciertos intereses y ciertas cosas. Por lo tanto, yo no veo complejo, ¿vale? Esta necesidad de demanda. Lo que tenemos que hacer las empresas de base tecnológica y tecnólogas, ¿vale? En este sentido, quizás sea más, o yo lo lanzo, esta catalización o este disparo, ¿vale? De ir agrupando todas estas necesidades tecnológicas que tienen todas las empresas de base tecnológica, aunque no estén en el sector tecnológico, y ponerlo en común entre nosotras y a partir de aquí pues ya también trabajarlo con la asociación. Sí, nosotros nos pasa muchas veces que hay una demanda, detectamos ciertas, nos ha pasado demandas en aspectos formativos, ¿vale? Empresas que dicen yo necesito un aspecto formativo, joder, no encuentro una persona en este ámbito en concreto de innovación aplicada para tal, o necesito crear un equipo interno aparte de sistemas, o necesito hacer esto. Nosotros tomamos la decisión hemos creado un centro de alto rendimiento tecnológico, un CAR, ¿vale? No iba a estar deportivo, pues nosotros hemos ido al tecnológico, lo que hacemos es intentamos capacitar a esta gente, ¿vale? Pues esta demanda de trasladarla y cogerla y decir, ostras, es que estamos viendo, nosotros tenemos nuestra sede central en Castellón, ¿no? Pues estamos viendo que en un sector cerámico con tal hay una demanda en concreto de tal, formativa o de necesidad tecnológica en un ámbito, que esto lo podamos agrupar y lo podamos trasladar, pivotar, ¿no? A las entidades que corresponden, yo creo que es una labor. Y donde quiero llegar, ¿no? Y con esto acabo, es que sí que vemos que cada vez más estas empresas levantan la mano, ¿vale? Y esto es chulo, porque al final antes tenías tú que ir llamando a las puertas a tocar, oye, ¿qué necesitas? ¿Qué tal? Ahora no, ahora como que estamos viendo que esto se revierte, ¿no? Entonces creo que aquí sí que tenemos que hacer pues esta figura del pívot de balonmano, ¿no? De recoger y un poco ir lanzando, ir tirando para poder para poder llevar esto a donde tenga que ir. Paco, ¿cuál debería ser ese hilo que tejiese, bueno, pues esta unión entre las empresas del que estamos hablando y cuáles y qué sectores, si hay alguno, consideras que deberían estar involucrados principalmente pues, en este clúster, además del que es la informática tradicional? Bueno, pues como ya estamos hablando, estamos hablando de algo que es totalmente transversal, con lo cual yo creo que pues al final todas las empresas van a acabar siendo tecnológicas o no lo serán, ¿no? Todas van a ser digitales. El hilo, pues no deja de ser pues esa tecnología digital que, no sé, cuando alguien piensa en un fabricante de coches como Tesla, no puede dejar de pensar en una empresa de software. Es un software al cual le han puesto ruedas, cámaras y mucho conocimiento para que se comporte de una forma determinada. Y vamos hacia ahí, con lo cual yo creo que el núcleo del software va a marcar que nos une a todos, porque al final vamos a tener las mismas demandas o necesidades en perfiles formativos, bueno, pues algo que estabas comentando es que sí, claro, y la legislación nos está afectando a todos porque cada nueva legislación europea nos condiciona, no voy a decir ni para bien ni para mal, nos condiciona y nos afecta de la misma manera prácticamente a todas las empresas. Con lo cual, sectores, yo creo que todos los sectores son susceptibles de estar incluidos en la economía digital. Es cierto que
pues no sé, pues, Amazon. Pongo ejemplos grandes porque son más visibles para todos. Pues evidentemente es una empresa de distribución de cosas, pero no deja de ser una empresa puramente digital, que pues a lo mejor vende lo mismo que Día y están compitiendo en el mismo mercado, pero efectivamente son modelos totalmente diferentes, con lo cual todos los sectores son susceptibles de estar en este sector o macrosector. Creo que no sé si podemos hablar de clúster, pero lo que nos une es el uso intensivo de la tecnología, que de alguna forma no es lo que nos va a ayudar a innovar, lo que nos va a llevar a mejorar la calidad de vida, lo que va a traer más riqueza a nuestra ciudadanía y a lo que no podemos renunciar. O sea, estamos en una carrera geopolítica a nivel global donde están todos compitiendo, y cuando hablo de todos, hablo de dos grandes actores compitiendo por liderar el mundo tecnológico. Y nosotros desde aquí, desde nuestra pequeña comunidad valenciana, ¿qué podemos hacer? Pues para empezar, juntarnos y empezar a pensar en qué podemos hacer, porque si no somos capaces de encontrar ningún plan, pues el futuro va a pintar regular, ¿no? José Manuel, mencionabas antes experiencias previas de intentos de unirse, de hablar, de colaborar. Me gustaría que profundizases un poco en eso y, sobre todo, en ese expertise que adquiriste, de cómo crees que sería la forma ideal de hacerlo ahora y cómo crees que puede coexistir pues, con esas asociaciones que mencionabas que ya existen con empresas tecnológicas. Bueno, el punto de partida es que lo que tenemos ahora se parece prácticamente nada a lo que teníamos cuando tuvimos otros entornos, digamos, más similares a lo que intentaba ser una patronal del sector. Yo creo que trabajamos a unos modelos donde habían catálogos de productos, donde se hacía una actividad de gasto asociada a generar informes, a generar un catálogo de servicios. Yo creo que eso estaba ligado a unos tiempos donde por las circunstancias que todos conocemos, el sector tecnológico ha cambiado y ha evolucionado de una manera brutal. Lo que comentaba en este momento Paco es absolutamente fundamental. Cuando estamos pensando en cómo vamos a ser en el futuro, no podemos dejar de intentar influir para que ciertas cosas nos ayuden a seguir yendo adelante, porque otros ya lo están haciendo. Están influyendo en Europa o están influyendo en otros sitios y tenemos que ver cómo a nivel regional, porque el clúster, para mí, el concepto de mayor peso que tiene es que tiene un entorno geográfico que tiene sus afinidades, sus problemas comunes, sus intereses comunes, pero tiene una base que le permite pensar que puede seguir creciendo y fortalecerse. Yo creo que Valencia la tiene, no tengo ninguna duda, si no, no estamos nosotros tres aquí por casualidad, estamos por algo, y creo que hay como una especie de corte y nueva área. El nuevo entorno de clúster, o como al final acabe gestionándose esta iniciativa, no se parecerá o no debe parecerse en nada a lo que se hizo antes. Y la segunda parte que me preguntabas, ¿y esto cómo engarza con lo que está en el mercado? Yo creo que perfectamente. Creo que esto no va ni a sustituir ni a, digamos, intentar modificar lo que están haciendo ahora asociaciones que creo que tienen un peso realmente relevante y que deben seguir. Es más buscar esa forma de poder ayudar, influenciar, cambiar o dirigir las cosas hacia los intereses que tiene nuestra comunidad. Eso lo han hecho en otros entornos, otras comunidades, y les ha ido bien. Estamos hablando de trabajar para desarrollar proyectos muchísimo más grandes, contratación público-privada, innovación, es decir, encontrar esas líneas para poder influir a favor de nuestra parte, aunque suena a veces un poco complejo, ¿no? Pero sí, hemos de tirar para casa. Y luego hacerlo tanto a nivel público, a nivel sector público, con la cantidad de presupuesto que maneja, como con las empresas privadas, asociaciones privadas que tienen ese peso a la hora de tomar ciertas decisiones. Yo creo que esa es una gran diferenciación que tenemos que ver y también justificar el por qué, además, esto no será una asociación al uso, no debería ser, sino sería más el concepto de clúster con todo lo que significa. Y Valencia cumple
perfectamente, creo que son requisitos para crear ese clúster. Totalmente. Santiago, me gustaría seguir profundizando en eso, en tu visión amplia en el sentido de conoces el mercado Latinoamérica, conoces aquí, es un mercado tremendamente competitivo. Al mismo tiempo, no tenemos esa barrera del idioma que nos permite también esa conexión especial, por decirlo de alguna forma. Pero al mismo tiempo, ¿cómo sacamos todo el jugo posible a las capacidades que tenemos en la Comunidad Valenciana y logramos atraer inversión, logramos destacar, logramos aprovechar esas conexiones con Latinoamérica, pero al mismo tiempo hablando de nosotros? Bien, yo creo que mi opinión es que ahora es un buen momento. O sea, la situación global hace que Latinoamérica se pueda convertir en un país muy interesante a la hora de generar negocio por parte de empresas tecnológicas. Si vamos con producto de calidad, si vamos con producto de nicho, hay países, Uruguay, Paraguay, con una capacidad de crecimiento muy potente y con necesidades detectadas en este sentido, en el ámbito de la ciberseguridad. Costa Rica, estuve hace unas semanas en Costa Rica y hay un proyecto muy potente de SOC País en Costa Rica que vamos a ejecutar en parte desde aquí. O sea, creo que es un buen momento. Esto lo lanzo como mensaje porque yo veo que podemos hacer grandes cosas. Luego la situación global mundial del sector que tenemos ahí en Estados Unidos pues también favorece que sea un escenario natural para nosotros, bajo mi punto de vista. ¿Qué ocurre? Que yo creo que tenemos España tenemos ya hemos ido construyendo una buena tarjeta de presentación con los productos que hemos sido capaces de desarrollar, con el personal técnico que tenemos en las empresas tecnológicas, ¿vale? Y eso es bueno y tenemos que aprovecharlo, ¿vale? Entonces yo creo que tenemos una buena base. Vuelvo un poco al tema del talento, ¿no? Que es un poco la base de las personas. Yo creo que tenemos una buena base de personal formado, ¿vale? Tenemos una buena estructura formativa. Quizás necesitaríamos ser un poco más ágiles, ¿vale? A la hora de adaptar ciertos contenidos por la parte universitaria, ¿vale? Para todo este tema de tecnología, pero como os comento, tenemos la parte universitaria, la parte de formación profesional dual y a nosotros la sensación que estamos teniendo de la gente que se está incorporando es una sensación muy positiva, muy altamente preparada. Y esto es bueno, esto es bueno para enfocar lo que te comentaba, un producto de calidad, tener una buena marca tecnológica. Tener una buena marca tecnológica no solo desde el punto de vista de región, sino desde el punto de vista de país. Mi visión es que tenemos que aperturar, que tenemos que tener una representación en la Comunidad Valenciana, en la región valenciana, pero creo que esta representación debemos de sumar y no tenemos que tener miedo en sumar. O sea, que empresas valencianas, empresas andaluzas y empresas gallegas trabajemos conjuntamente para un proyecto europeo o para una necesidad europea, pues tiene que ser algo natural. Y creo que es hacia donde tenemos que ir. Y quizá cuesta un poco entender esto, pero tiene que ser algo natural. Y después yo creo que, volviendo un poco a la parte de las personas, que es la base de todo esto, tenemos que trabajar en seguir creciendo este posicionamiento de marca tecnológica, manteniendo a las personas que tenemos aquí, ¿vale? Eso es un reto y es un reto que tenemos que atacar y cae en la mochila de las empresas, en saber retener a esta gente. Cabe en la mochila también de la parte formativa. O sea, yo creo que aquí tenemos un buen caldo de cultivo, ¿vale? Para poder tener un equipo solvente que nos dé esta posición de marca. Tener un diálogo social es importante, o sea, meter dentro de la derivada patronal, sindicatos, gobierno, todo esto, que tengamos la capacidad de las empresas tecnológicas también de agrupar para ser un tema sólido también. Y sobre todo trasladar esta parte de confianza, de que las normas del juego están claras, ¿vale? De que aquí podemos desarrollar lo que sea, de traer talento. Yo creo que también nos encontramos en una situación capaz de traer talento, pero cada vez, bajo mi punto de vista, también se está convirtiendo más complejo traer talento. Nosotros lo estamos viviendo. ¿Por qué? Pues porque puedes gustar, o sea, somos empresas, yo creo que con unas condiciones laborales buenas,
empresas que con un proyecto chulo, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Cuando a mí me está pasando ahora, ¿no? Tenemos un team leader de SOC en Colombia que quiere venir a vivir a España, a trabajar en España. Perfecto, una persona con una alta capacitación, se quiere venir con toda la familia. Ojo, es un perfil perfecto para reforzar nuestra línea, alineados, todo esto. Ostras, me estoy convirtiendo en un abogado laboralista de extranjería. Es que esto no puede ser. Es que no puede ser. Si queremos crecer en este sentido, debemos de plantarnos. O sea, o debemos de plantar, no sé, perdona la expresión, pero debemos de ir como lobby, pero que no nos dé miedo la palabra lobby. Quiero decir, es un tema que ya tenemos que decir, miren, señores, es que tenemos que cambiar las normas de facilitar que la gente que quiera venir a trabajar, que venga a trabajar, joder. Y cuando tú a esta persona le explicas que entre el 40 y el 50% de su salario se va en una renta para el piso para su familia, pues dices, hostia. Entonces, quiero decir que es una pena. Y entonces aquí tenemos que, joder, hacer fuerza. Estuve la semana pasada en Málaga, en el Congreso de Ciberseguridad, que hablamos. O sea, este problema lo están teniendo allí. Claro. Sí, bueno, pues sí, van altos directivos a vivir y buen clima, hay muchos sitios que hace buen clima. Este discurso de buen clima y de que se vive bien, quitémoslo de la derivada, que es muy vago. Pero, ostras, creo que es que hay mucho tema no es tan fácil, como se plantea muchas veces en los discursos de retengamos talento, traigamos talento. Bueno, para, baja el suflé, porque... Y con esto acabo, yo creo que esto es necesario. Porque si al final queremos tener un peso, el peso se hace con la calidad de la empresa, con la calidad del servicio, con la calidad del producto, ¿vale? Es el Made in German, ¿no? Que hemos estado viviendo en los últimos años, ¿no? Construyamos esto aquí, pero para construirlo necesitamos gente. Para gente necesitamos pues muchas cosas que se hagan de forma bien hecha y de forma natural, joder. Me gustaría, Paco, al hilo de lo que estaba comentando Santiago, que creo que has abierto muchas ventanas. Y no, pero está todo, efectivamente, está todo muy relacionado, pero creo que la clave es inversión y talento. Inversión y talento. Te voy a sentir, ¿qué opinas de eso? ¿Cómo lo traemos? ¿Cómo... Yo creo que hay yo soy un fanático de la demografía y me miro continuamente las tasas de fertilidad de todos los países del mundo. Las llevo casi al día. Corea 0,86. El otro día el presidente de Corea dijo que en 2 generaciones desaparecen. Entre otras cosas porque no son capaces de atraer a nadie, porque es una sociedad cerrada y tal. El tema del talento va a ser un problema global en todo el mundo. Las tasas de fertilidad están por tierra, en España creo que es 1,13 ahora mismo, en toda Europa están parecidas, en Francia un poquito más, en Latinoamérica están igual, es decir, ahora mismo estamos trayendo talento de Latinoamérica y coincido contigo, nos estamos convirtiendo en agencias de extranjería, porque el catálogo de oficios que el Ministerio regularmente publica, pues solo trae deportistas profesionales y gente de la Marina Mercante. Curioso, pero bueno, así es, ¿no? Y es un infierno traer a alguien de forma legal desde un país latinoamericano. Pero eso se acabará porque allí tienen el mismo problema que nosotros y no vamos a poder seguir trayendo talento de forma indefinida. Una vez hemos incorporado a toda nuestra sociedad agraria, a las mujeres y a todos los que hemos podido traer, pues vamos a estar en las mismas. Y la formación no va a resolver el problema porque no va a haber gente que formarse, solo tenéis que mirar la pirámide de población española. Entonces, tenemos que plantearnos esto porque en el medio plazo tenemos un problema serio y vamos a tener que competir con todo el mundo por atraer o retener a las mejores y igual no solo a las mejores, porque va a hacer falta gente en todos los sectores y estamos compitiendo entre todos los sectores. Entonces, para ello necesitamos probablemente pues, sentimiento de pertenencia, una marca de calidad donde no solo el clima, que efectivamente no es un diferencial, en toda Europa hay buen clima relativo, la integración con otros clústeres de otras regiones, porque no podemos pensar solo en la Comunidad Valenciana. La Comunidad Valenciana
está muy bien, pero al final tenemos que pensar que los polos de atracción de talento, inversión y proyectos son habitualmente macrociudades, conurbaciones, que probablemente tengamos que pensar en aspectos más grandes, pues probablemente desde Málaga hasta Marsella, incluyendo Madrid. Antes Juan decía, en Madrid está el 28% del PIB tecnológico de España. Pues aprovechémoslo. Es un reto, pero vamos a aprovecharlo. Es que Madrid está a hora y media de Valencia. Para una visión global, compitiendo en el mundo, tenemos que ver Madrid como parte de nuestra zona de influencia. No podemos pensar solo en la Comunidad Valenciana, ¿no? Evidentemente, nuestro ámbito de actuación es la Comunidad Valenciana, pero tenemos que pensar cómo vamos a unirnos, cómo vamos a conseguir sinergias con otros clústeres en otras partes de nuestra zona más cercana, y yo pienso pues, en la zona Mediterráneo para atraer esas inversiones, ese talento y crear esa marca de calidad que nos permita diferenciarnos y hacernos pues, con un espacio en un mundo hipercompetitivo por todo, por los servicios que hay que prestar y por el talento que tenemos que atraer para que esos servicios se presten. ¿Me dejéis un momento? Pero yo y Paco, discrepo una cosa, y aquí abrimos un debate, perdona. Yo creo que esto no es un tema de cantidad, creo que es un tema de calidad. O sea, creo que no es un tema de que demográficamente tengamos, sino que creo que es un tema en el que tenemos que tener unas estructuras y unas capacidades de que la gente le demos la herramienta para que su formación, su actitud, su formación, su capacidad tecnológica sea más y mejor. Porque al final es una realidad lo que tú comentas, ¿no? O sea, si esto no lo basamos en términos demográficos, andamos jodidos, porque esto o sea, es así, ¿vale? Lo que tenemos que ver es cómo armamos una estructura sólida para que la gente, ¿vale? La poca gente que tengamos una capacidad de poder dar una respuesta solvente, técnica, profesional, que ante un reto, y más en este sector tecnológico, que es todo tan rápido, que tengamos una capacidad de ya dar respuesta y dar respuestas a primer nivel desde nuestras empresas. Y esto no se hace con meter 20 personas más, se hace con que, y estoy improvisando cifras, perdonad, se hace con que el equipo de innovación aplicada de nuestras empresas les demos las herramientas para que tengan la capacidad de asumir un reto tecnológico en el ámbito militar en los próximos 12 meses. O que podamos, y improviso, perdonad, no lo tomáis como tal, no tengo datos, pero ahí es un poco donde quiero llegar, y creo que aquí es donde tenemos que sumar fuerzas todos, quiero decir, y actuar, ¿no? Las empresas, decir, ostras, es que yo necesito una capacitación en este ámbito en concreto y que lo podamos tener. Mira que lo que dices, yo creo que estáis diciendo algo parecido en diferentes fases. Creo que la razón de estar aquí nosotros, de estar defendiendo una iniciativa nueva, es intentar ir en la parte de origen, intentar influir al principio para que las políticas, todas, incluida la de natalidad, que tiene otras connotaciones en otros entornos, se reenfoquen por lo menos hacia la parte que nosotros conocemos. Es decir, nosotros podemos hablar por un clúster donde la tecnología es un elemento más. Hay otros clústeres, el sector agrícola o el sector sanitario, que luego vamos a ver detalles, tiene una inercia propia, pero el nuestro, de donde podemos influir, realmente requiere actuar al principio. Tú hablas de lobby, yo creo que sí, es lobby lo que hemos de hacer. Hemos de influir. Por eso no vamos a entrar en conflicto, no deberíamos entrar en conflicto con nadie. Lo que sí que hemos de hacer, y eso no es un trabajo trivial, es recoger esas necesidades, estructurarlas y dirigirlas hacia quien corresponda y hacerlo bien. Porque si encima influyes mal, pues hacemos de la torta un pan, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo somos capaces de actuar antes, y no antes del pasado, porque ahí lo podemos hacer, pero antes hacia el futuro, y conseguir que en ese ecosistema que tenemos en la comunidad, elegir un formato de clúster que tiene una connotación menos política y más global, pues nos ayude además a hacer esto de una forma rápida, porque el problema que estamos poniendo encima de la mesa es que los problemas están ya aquí, no es que vamos a ver qué va a pasar. Es que cuando hablas de 2 generaciones en un país, eso es ya, es mañana. Los retos son diarios. Claro, por eso, y cuando una de las razones de
plantearnos este movimiento fue una anécdota en una reunión que tuvimos con la Administración donde nos quejábamos de que el sector estaba maltratado, de que nos contaban menos que otros sectores. Y un político con buen criterio nos dijo, hombre, pero eso lo tenéis que arreglar vosotros, no nosotros. Vosotros decir lo que queréis y nosotros, en función de lo que hagáis, os podremos ayudar o os podremos acompañar. Y eso es lo que creo que hemos de asumir, que el problema es nuestro y tenemos que asumir una serie de responsabilidades y de acciones que si no los hacemos, pues otros los estarán haciendo. Eso es el gran problema de este mundo y la gran virtud que tiene este mundo, que lo que no haces tú, hay alguien en un sitio que lo está haciendo y cuando tú te des cuenta, pues ya es tarde. Totalmente. Bueno, es un desafío muy grande que creo que tenéis por delante, pero veo que tenéis los objetivos bastante claros. Así que seguramente saldrá adelante. Me gustaría aprovechar estos minutitos que nos quedan, un par de minutitos, por si alguien del público quisiera animarse a hacer alguna pregunta. Pues un segundito, te pasan un micrófono por ahí, que nos podáis acercar. Por aquí delante, por favor. Gracias. Habéis hablado en algún momento de la parte de formación y yo quería preguntaros a los tres ¿en qué medida las universidades de aquí os están ayudando y si no, en qué os podrían ayudar? Porque es verdad que luego hay polos tecnológicos como por ejemplo el MIT, ¿no? La zona donde hay una colaboración muy estrecha entre universidad y las empresas, ¿no? Y por lo visto pues da buenos resultados. Entonces quería preguntaros sobre ese factor que creo que lo habéis tocado un poco de pasada, pero quería que nos dijerais. Te doy mi visión, ¿vale? Nosotros, 480 es una empresa, estamos dentro del campus de la universidad. Y tenemos una relación abierta con la universidad y tal, y es una opinión personal y que he vivido, ¿vale? Y esto sí, luego contrastamos. Yo creo que la universidad necesita velocidad y vamos a dos velocidades completamente distintas. Y el problema es que yo no le veo solución a esto, porque cambiar la universidad no es fácil. No es fácil por la propia estructura universitaria. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú te pones a debatir un programa formativo en la universidad, entre que se debate, entre que no se debate, entre que tiene que ir a la NECA, entre que se tiene que aprobar en el año 7, vale, metemos la asignatura de simplifico mucho, perdona, pero metemos ciberseguridad como, ciberseguridad, ahora no. Entonces, creo que ese es el problema que nos encontramos, ¿no? Creo que vamos a dos velocidades muy distintas las empresas. Nosotros, y por contarte nuestro caso, nosotros hicimos unos programas piloto con dos institutos en Castellón, para meter con la formación profesional con un grado de ciberseguridad, en el que nosotros planteábamos lo que eran las asignaturas y luego los alumnos vienen 600 horas a nuestra empresa a hacer prácticas, pero dentro de un modelo, el Learn by Do. Al final nos hemos tenido que crear nosotros nuestra pequeña universidad, entre comillas, dentro de la empresa, para no crear, sino encaminar estos perfiles que vienen de universidad y ahora cada vez más de la formación profesional dual, porque vemos que es mucho más ágil, ¿vale?, hacia estas capacidades que nosotros como empresa necesitamos en nuestro día a día, ¿no? Y las tasas de empleabilidad son prácticamente el 80%, pero hemos tenido que establecer un modelo en el que hay un mentor, empiezan a trabajar en proyectos reales, se les evalúa, un tema. Hemos roto eso del becario el becario tiene una exigencia, una solvencia, tiene que gestionar a su jefe de proyecto, todo esto. Entonces, volviendo a lo que dices, yo creo que es un problema de velocidad. De velocidad y de modelo, es decir, yo tengo la suerte, estoy en el ITI y el presidente del ITI es el rector de la Universidad Politécnica. Tenemos un problema donde en un mundo donde la tecnología es tan importante no hay suficientes alumnos que quieran estudiar tecnología. Y si además lo llevamos al mundo de las mujeres, todavía peor.
No sabemos por qué, ahora no recuerdo el número, igual es el 14, el 12% de las mujeres eligen estudios en tecnología, tú también lo sabrás bien, Alejandro, lo cual es sorprendente en un entorno donde estamos prácticamente 50-50, que solamente el 12% de las mujeres se interesen por algo que va a estar prácticamente en todas las industrias. Tenemos un problema de modelo. ¿Cómo? Eso hay que estimularlo. Otros están haciendo pues, formación a los niños y niñas a los 7 años para que pierdan el miedo, otros están inventando otras cosas, pero tenemos un problema de base. Si además, con todo lo que se ha comentado, lo que decía Paco, no tenemos un atractivo en el momento en que toman la decisión sobre en qué quieren formarse, pues el problema se va haciendo bola, Creo que nos hemos quedado ya sin tiempo para preguntas, así que nada, procedo a... Os hago una preguntita rápida. Bueno, en primer lugar... Sí, no te preocupes que yo aquí tengo... Aquí tengo bola. En otros sitios no, pero aquí me dan bola. Todos los otros no. En primer lugar, simplemente pues hay que reconocer esta iniciativa que estáis tratando de elaborar y de liderar. Es una iniciativa que, como muchos de vosotros sabéis, llevamos ahí tiempo empujando. Es una iniciativa que requiere, bueno, pues amplitud de miras, digamos, reducir las vanidades personales, ¿no? Compartir conocimiento. Es difícil, todos somos seres humanos, todos tenemos nuestras propias estratégicas a nivel empresarial. Hay que negociar el desacuerdo. Exacto. Pero también todos somos adultos y vemos el entorno, ¿no? Y vemos la presión que se está ejerciendo por de Andalucía, en particular desde la parte de Málaga. Vemos otras comunidades autónomas que tienen sus propios clusters creados ya hace mucho tiempo y que conviven y que son capaces de colaborar para presentar proyectos mucho más solventes, de mucho más impacto. Y por tanto, pues desde nuestra óptica, ¿no? desde el colegio, todo nuestro apoyo en aras de conseguir visibilizar al sector, tener una iniciativa empresarial solvente que sea capaz de hacer todo esto, como he dicho, ¿no? de colaborar, de generar mucho más negocios para vosotros, que será negocio también para los profesionales y sobre todo también para la propia economía valenciana. Así que mucho ánimo, y avante. Pues nada, muchas gracias a todos. Gracias a todos.